Buenos días. Gracias a todos por venir y especiales gracias a nuestro ponente de hoy por el esfuerzo tan grande que ha hecho por estar hoy con nosotros. De verdad, ha tenido que cambiar un montón de citas y de cosas para poder estar hoy aquí, así que mil gracias, de verdad, Juan. No os voy a entretener mucho porque creo que realmente lo importante es lo que él nos pueda decir hoy y no lo que yo os pueda dar. Pero no me resisto a decir tres cosas. A ver si soy capaz de esto. Hemos dicho que es apretado, sí. Eso es. Esto me lo voy a saltar porque lo va a contar él mucho mejor que yo, pero si puedo decir algo de la retina es importantísimo. Os voy a decir tres cosas. Lo primero, la importancia del parpadeo, y ya lo dirá él y lo explicará mucho mejor que yo, pero una de las consecuencias, uno de los problemas que tenemos habitualmente cuando trabajamos con dispositivos, con teléfonos, pantallas, con tablet, va a ser que en general parpadeamos bastante menos, la mitad o la tercera parte. Y eso puede tener consecuencias para la salud. La segunda es que estamos sometidos a un exceso de radiación solar, radiación de aparatos. Eso también lo podemos y lo tenemos que controlar. Tercero, otra de las causas importantes que nos deterioran la visión, la función visual, tiene que ver con nuestros hábitos y tiene que ver mucho con el cuidado de problemas de salud. Y no voy a decir nada más, pero seguro es fundamental tomar compuestos ricos en luteína y en zeaxantina, importantísimo, o cuidar la diabetes o cuidar la hipertensión. Paso a la acción, os recomiendo esas tres cosas y bueno, espero que nadie ponga la excusa de que no estaba trabajando porque no te vi llegar, ¿no? Y esto es un guiño a nuestro ponente de hoy, al que voy a hacer un resumen muy cortito de su currículum para no robarle tiempo, pero es una persona que además de ser especialista en oftalmología tiene, bueno, pues una serie de aficiones que merece la pena comentar. Una de ellas es que trabaja en cooperación internacional y en sus vacaciones y en su tiempo de ocio dedica una parte de su trabajo y de su vida a la cooperación, va a Sáhara y a Burkina Faso, ¿no? No, al campamento de Sáhara, a Tindouf. Y luego además pues es un buen deportista. Además de médico oftalmólogo es especialista en medicina de familia, es profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, es tutor de residente y sobre todo, una de las cosas que yo creo que puede ser más interesante, nos puede interesar más hoy, creo que es una persona muy cercana a la que le vamos a poder preguntar muchas cosas. Y no te voy a robar ni un segundo más, Juan. Así que todo tuyo. Bueno, vamos a comentar fundamentalmente la prevención de enfermedades oftalmológicas en trabajadores de oficina. Muy bien, me llamo Juan Gálvez, como ha dicho muy bien Javier, y muy agradecido de estar con vosotros aquí. Soy hermano de Antonio, además nos parecemos bastante. Con lo cual yo, encantado de que cuando me ofreció la oportunidad de venir a estar un rato con vosotros y comentar todos los problemas que no solo relacionados a la oficina, sino como personas ya adultas, de una mediana edad, qué problemas oftalmológicos son más frecuentes, qué dudas se plantean o nos planteamos todos, qué molestias solemos tener en relación con el ordenador y en relación pues, con nuestra vida cotidiana. Entonces el poder estar aquí con vosotros durante 1 hora y media más o menos y poder aclararos e informaros un poco para mí también es un gusto, que quede muy claro. Entonces, por ir un poco a lo que es la oficina en sí, ¿cuáles son los principales enemigos del trabajo de oficina? Pues los principales son el ordenador, la sala de trabajo, la ventilación y la iluminación. Un poco Javier ya ha descrito un poco, quizá lo más importante es lo que se llama el office eyes, el ojo del oficinista. Es una persona que está muchas horas pendiente de un ordenador, es una persona que desgraciadamente se tira bastantes horas, está en un ambiente muy mal ventilado. Estos edificios inteligentes no tienen ventanas y son peores que las rejas, porque todo funcionamos a base de una ventilación que es completamente artificial. Implica el aire acondicionado tanto en verano como la calefacción por aire en invierno, implica una sequedad ambiental muy grande. Cada uno lo nota de una manera.
Yo, por ejemplo, el gesto que hago muchas veces de humedecerme los labios. Otras personas lo pueden notar más en los ojos. Y otra cosa importantísima, la iluminación. Hay un problema muy importante. Normalmente las iluminaciones en las oficinas, cuando son muy grandes, son iluminaciones muy frías. Hay mucha luz, demasiada luz. Eso, como ya veremos, provoca un poco de miosis, el ojo se queda como más cerrado la pupila porque tiene demasiada intensidad de luz y eso provoca ya una cierta congestión. Si encima el ordenador va a provocar, por lo que decía antes Javier, una serie de radiaciones, una serie de iluminaciones que a veces son demasiado intensas, a veces la letra es demasiado pequeña, encima tenemos un problema, ya cuando pasamos los 40, que tenemos que enfocar a diferentes distancias, cercana, media, larga, y todo es un juego muy rápido. Luego, además, tenemos que estar muy pendientes de lo que escribimos y de lo que leemos. ¿Eso qué nos provoca? Fundamentalmente nos provoca que, como he dicho antes, parpadeamos mucho menos. Ambientes secos, mala ventilación, mala iluminación, al final lo que conlleva es un ojo que fundamentalmente lo que va a estar es seco. Que quede claro una cosa, eso no tiene repercusión a largo plazo, gracias a Dios. O sea, es un problema incómodo, molesto, que a la persona la lleva, pues ya hablaremos un poco de las alternativas, la lleva a una serie de problemas, pero fundamentalmente que quede claro, no es una enfermedad grave en cuanto a que tenga consecuencias, pero es muy limitante y muy molesta. Y tenemos que tener una serie de medidas para intentar aliviarla al máximo. Me faltaba poner el jefe, como de los enemigos, pero me parecía, no sabía yo, entonces... Depende. Bueno, la oficina, por ejemplo, la consulta, en mi caso, yo, por ejemplo, me gusta tener siempre luces muy apagadas. Aparte que ojos, en mi consulta de ojos, las luces intensas, blancas, a mí no me gustan. Produce ya en la persona que entra a verte, lo que he dicho antes, miosis, cierra los ojos, entorna, no, pues luces más apagadas, luces indirectas. Y como digo, siempre es importante que tengamos luces, lo que se suele decir cálidas, a ser posible, pocas, o sea, diferentes luces en vez de luces intensas del techo. Evitar sombras, evitar filtros, mejor dicho, evitar, lo que he dicho, fundamentalmente las sombras y los brillos. La pantalla, como he dicho antes, habitualmente suelen ser con demasiada intensidad, si se puede regular, se regula y si no, se ponen pantallas. Lo que ha comentado antes Javier, el principal problema que tenemos es que parpadeamos poco. ¿Por qué? Porque estamos muy pendientes de la pantalla. Y los errores que siempre estamos corrigiendo, con lo cual te pasas un rato y cuando son horas y horas y horas, yo afortunadamente en mi consulta utilizo el ordenador por supuesto, pero estás levantándote, haciendo una cosa, haciendo otra, pero hay personas que están permanentemente mirando el ordenador, horas y horas. Y si encima, como hemos comentado antes, la distancia del ordenador es muy importante, porque sabéis que está como unos 60 centímetros, no está a una visión cerca. Cuando pasamos de los 40, luego lo comentaremos, cuando hablemos de la presbicia, de la vista cansada, lo que empieza a ocurrir es que el cristalino, que es la lente que tenemos dentro del ojo que se encarga de acomodar, se va volviendo más rígida, su capacidad, su rapidez, su elasticidad va disminuyendo y la persona no tiene esa rapidez para decir cerca, medio, lejos, y empezamos con el barullo de las gafas. Me pongo la gafa de cerca, pero con la gafa de cerca veo a 30 centímetros, pero no veo la que está a 60. Si me quito la gafa para ponerme una de 60, ¿qué hago con la de 30? Si a lo mejor veo bien de lejos, ¿por qué tener una progresiva? Con lo cual es un jaleo que a veces es difícil de, digamos, de encajar a ver cómo cada persona va solucionando ese problema. Con lo cual, la luz, el parpadeo, la distancia, son factores que nos van a hacer una cosa importante, lo que he comentado, las lentes inapropiadas. Depende de tu defecto de lejos. Por ejemplo, yo, como tengo un astigmatismo de lejos, a los 40 un más 1, a los 50 un más 2, y tengo mi gafa progresiva, con lo cual, con simplemente levantar el cuello, voy enfocando todas las distancias, cercana, intermedia y lejos. Pero el que no lleva gafa de lejos se encuentra con un problema, de que tiene que andar con medias gafas. Habitualmente, ¿qué hace? Pues tiene una con más graduación de cerca y una de años atrás con menos graduación lo utiliza para el ordenador. O hace una progresiva intermedia, lo cual no es fácil de encajar ese problema. Como decía antes, evitar iluminaciones intensas, produce una cierre pupilar, todo esto acaba provocando congestión, cansancio, lógicamente. Y hay que evitar, como decía antes, las iluminaciones que favorezcan los brillos. Y otra cosa que he comentado también antes, el tema de la ventilación, importantísimo, no hay ventanas y debería haber ventanas, o por lo menos si no hay ventanas habrá que tener humidificadores. Los aires acondicionados secan muchísimo y hay que evitarlos al máximo, aunque estos edificios inteligentes están cerrados, no sé por qué, pero están cerrados y hace que no haya ventilación de la calle, y al no haber ventilación, o tienes muy buen filtraje a nivel de los aires acondicionados, o te vas a encontrar a veces, como a veces ocurre, epidemias de legionela, simplemente porque se colonizan los filtros de los aires acondicionados. Con lo cual, los edificios cerrados
un problema. Ideal sería utilizar los humidificadores. ¿Qué signos va a tener el Office Eye? Lógicamente, lo que hemos comentado antes, el más importante es la sequedad ocular. ¿Cómo se manifiesta? El signo que comentaremos más frecuente es el picor de ojos, la sensación de arenilla, de tierrecilla, de tener los ojos cerrados, ganas de restregártelos, enrojecimiento, visión borrosa intermitente. ¿Por qué? Pues porque la córnea, que ahora me he traído una maquetilla de un ojo, para que luego, según vayamos viendo, entendáis. La córnea es una especie de lentilla que tenemos en la parte anterior, que es lo que brilla cuando tú miras a una persona, delante del iris, que es lo que da color, delante hay una lentilla, que es la córnea. Esta córnea tiene una serie de capas, la última, un epitelio muy delicado, que se alimenta fundamentalmente de la lágrima. La lágrima es un alimento básico, necesario, imprescindible. Esa lágrima, como todo en la vida, con 25, con 30, es una lágrima, digamos, que tiene la suficiente grasa, los suficientes contenidos lipídicos, mucina, para que esa lágrima haga una capa uniforme que cubre toda la córnea y hace que tú, entre parpadeo y parpadeo, esa córnea esté húmeda. ¿Pero qué pasa con los años? Pues con los años pasa que la lágrima se vuelve más agua. Y se vuelve más agua y se evapora. Y cuando tú ves esto en la lámpara de hendidura que utilizamos los oftalmólogos, lo que tú ves es una película que se fragmenta. Por eso una gota de fluoresceína, que es un tinte que se apoya, que tiñe la lágrima, y tú ves cómo es esa lágrima. Si ves esa lágrima se fragmenta, en el sentido de que dices, mala película. Si tiene mala película y la persona parpadea poco, y si la persona está en ambientes secos, esa córnea está seca. Y eso suele ocurrir cuando pasan los 40 años. ¿Por qué? Porque la lágrima empieza a perder calidad. ¿Qué hace el ojo? Lagrimea. No tiene otra. Lagrimea para intentar compensar ese defecto, de que como no tiene calidad, aumenta la cantidad. ¿Qué pasa cuando tú, una persona que te viene a la consulta con 50 años, un oficinista normal, que se queja de estas molestias que estamos aquí hablando, que tú le mandas lágrimas y dice, pero si me llora el ojo? Y este hombre me manda lágrimas. Hoy no está fino. Entonces, tienes que perder el tiempo explicándole que lo que necesita son lágrimas y que su lágrima ya no es como antes. Su lágrima es agua, su lágrima se escurre, se escapa, no se adhiere a la córnea. Y como no se adhiere, no alimenta. Y como no alimenta, el ojo se irrita, se cabrea. ¿Y qué intenta hacer el ojo? Producir más lágrima. Una lágrima inadecuada. Solución, lágrima tú. Como luego comentaremos, el principal consejo, humidificadores en las oficinas y lágrimas artificiales a partir de los 40 o 50 años. Y por supuesto, si has tenido cirugía refractiva de córnea, como ya hablaremos después. Entonces es importantísimo que tardes, que pierdas un tiempo en decirle, mire, usted está llorando, pero necesita lágrimas. No lo olvide nunca. Y a partir de eso, igual te hace caso. Por supuesto, la visión borrosa intermitente, ¿por qué? Porque la córnea, que es una estructura transparente, maravillosa, pues se edematiza, se irrita, se ulcera, son pequeñas erosiones muy pequeñas, lo que se llama una queratitis punctata, son como piqueteado en la córnea, que solo lo ves cuando tiñes con fluoresceína, y ese piqueteado provoca la emisión borrosa. Depende de la hora del día, estás mejor o estás peor en función de más horas del ordenador, más lágrimas, menos lágrimas, más humedad, menos humedad, llueve, no llueve. ¿Por qué? Porque dependemos del entorno, también de la alimentación, como decía antes Javier, es importantísimo, como lo veremos. Cefaleas, pues es un paso más. Cansancio, pues un paso más, en el sentido de que cada vez estás un poco más incómodo. Bueno, ¿qué tratamiento? Lógico, pues según hemos ido hablando de los problemas, ya uno ya sabe un poco qué tiene que hacer. Humedecer el ambiente, iluminación con luz cálida indirecta, correcta graduación, porque estamos hablando de, sobre todo a partir de los 40. Afortunadamente los que son más jovencillos tienen un cristalino, que es esta lente, que está detrás del iris, que está sostenida por un músculo, el músculo ciliar, que se encarga de, en función de lo que tú quieras ver, soltar unas fibras o contraerlas. Y en función de que suelte o contraiga, el cristalino, que es elástico, se hace más gordito o menos gordito. Más gordito, converge más la imagen. Menos gordito, converge menos. ¿Para qué? Para ver de cerca o de lejos. Lo que tiene menos de 30, maravilloso, y hasta 40 todavía. A partir de los 40, esto empieza a ponerse ya rígido. En fin, rígido. ¿Qué ocurre? Que tu músculo ciliar ya empieza a no poder. El primer signo, que tú cuando quieres acercar las cosas, tu hijo te mete las cosas en la cara para que las veas y tú dices, ¿quieres que las vea? Pues apártamelas. Y entonces
tú empiezas a notar que ya no puedes a una distancia, te tienes que separar las cosas. ¿Por qué? Porque esto, el cristalino, ya está perdiendo esa elasticidad tan necesaria y como veremos en la evolución de este cristalino, primero se pone rígido y luego se pone blanco, que es la catarata. Entonces, es una evolución natural, o sea, eso, hombre, todos querríamos ser flexibles y maravillosos y guapísimos hasta los... pero la vida es lo que es. Entonces, a partir de los 40 se pone rígido y a partir de los 60 se pone un poquito blanco y empieza ya lo que es la evolución de la catarata. Entonces, es importante eso, que tenemos que estar bien graduados, porque si estamos trabajando con un ordenador a una distancia intermedia y no estamos correctamente graduados, no parpadeamos, ambiente seco, mala iluminación, pues vamos, es que la baja. ¿Me entendéis? Descansos periódicos, ojalá. ¿No? Ojalá. ¿Cada cuánto? No sé. ¿Cada 10 minutos me levanto 5? No sé. Lágrimas artificiales es lo que he dicho antes, que es tan necesario y que, según pasan los años, se nos vuelve un elemento imprescindible. Por supuesto, la gente que utiliza lentillas, más lentillas, los miopes son felices con lentillas y yo las recomiendo porque son felices, pero claro, ese miope que a los 20, a los 15, a los 30, a los 40 tolera muy bien la lentilla, empieza a los 45 a decirte, es que ya la aguanto mal, es que ya no es como antes. ¿Por qué no es como antes? Pues porque la lágrima ya no es como antes. Entonces, o la ayudas tú con más lágrimas, o empieza a descansar más y a ponerte más la gafa. ¿Me entendéis? Porque es así. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a hacer un repaso lo más rápido posible a una consulta, a los principales problemas o quejas que yo me encuentro cada día en mi consulta. Vamos a hablar de la pérdida de visión, disminución de la visión, hablaremos del dolor ocular, hablaremos también de enfermedades importantes como ha comentado Javier de la diabetes, hablaremos de las cosas que a mí más me preguntan y que intentando solo con 4 cosas saber orientar sobre qué puede ser la patología que tenga la persona. Vamos a hablar de la edad, de la visión, que es quizá la queja más importante. Oiga, que veo menos. Entonces lo más importante, la edad. Eso para mí es prioritario. ¿Por qué? Porque en función de la edad tú ya haces tus clasificaciones. Gente joven, problemas refractivos. Gente más mayor, enfermedades generales como puede ser la diabetes. Gente más mayor, un glaucoma, una catarata, una degeneración macular. Entonces, en función de la edad, tú ya vas dirigiendo un poco lo que puede padecer o tener cada persona. Los antecedentes, el tipo de pérdida, es una pérdida general, solo le pasa de cerca, solo te pasa de lejos, se acompaña de otros signos, como puede ser distorsión de las imágenes, hablaremos de esto, de tratamiento, lagrimeo, mosca volante, chispazos de luz, para pensar en una patología macular o simplemente una patología refractiva, gafas. Varía a lo largo del día, siempre, cualquier anomalía visual en el que cambia a lo largo del día, como os he dicho antes, siempre te indica que es una patología corneal. Tanto el cristalino como la retina, que está al fondo, son estructuras mucho más, digamos, estables, en cuanto a que si hay un problema, hay un problema. No va a variar el problema a lo largo del día, la córnea sí, la córnea está en lo más exterior de tu ojo, es la que más sufre las inclemencias de cada instante. Y puede variar en función de las horas, de que esté más hidratada o menos, el que tú notes que te encuentres un poco peor. Con lo cual también te va a orientar. La rapidez, importantísimo. Si una persona me dice que la pérdida es muy lenta, pensaré, mientras se muestra lo contrario, si es un poco mayor, que tiene una catarata. Mientras se muestra lo contrario, si me dice que es una pérdida rápida, tengo que pensar en una trombosis, una degeneración macular con una húmeda o otra patología que me haga pensar en eso. Con lo cual, son preguntas que tienes que hacer casi inmediatamente. Vamos a empezar por la edad, que es el parámetro más importante. Niños, no hay aquí ninguno, pero tenéis hijos. Entonces, que quede muy claro, niños, jóvenes, voy a hacer ese pequeño desglose, niños, jóvenes, adultos, mayores. En los niños, mientras se muestra lo contrario, todos los niños tienen que ser hipermétropes, deben de ser hipermétropes, lo ideal de 1+2, porque si no son hipermétropes se te van a hacer miopes cuando sean adultos. Entonces, todos vuestros hijos o vuestros nietos, a los 4 añitos, un control, porque es el mejor momento para descartar patologías refractivas, para descartar ojos vagos, para descartar problemas que en ese momento tienen muy fácil solución. Si te viene un niño con un ojo vago a los 8 años, lo intentas, pero las posibilidades de fracaso son mucho menores que si tiene 4 añitos. Con lo cual, hijos o nietos vuestros, con 4 años, una visita al pediatra y que le haga una buena agudeza visual monocular, y si no hay dudas, al oftalmólogo. Es el mejor momento, y le haces cicloplegia. Todos los niños deben de ser hipermétropes. Deben, hasta un punto, como luego veremos. Jóvenes, lo normal es que sean miopes, adultos, como he dicho, a partir de 40, la presbicia, y si son gente más mayor, pensaría en una catarata, un glaucoma o una degeneración macular, como he dicho.
En los niños, como hemos dicho, el más frecuente es la hipermetropía. Primera exploración, como os he comentado, a los 4 años. Siempre, siempre. Es el mejor momento. El niño te colabora, el niño te hace perfectamente todas las pruebas que tú quieras hacerle, ojo a ojo, motilidad, fondo, bien. Menos, con 3 añitos, pues depende de la colaboración. Las niñas suelen ser más razonables, los niños un poco menos. Eso casi siempre, hasta que somos todos ya un poco mayores, que ahí somos todos iguales. Luego, insisto que más frecuente es la hipermetropía, que es lo que yo deseo que tengan. Porque si me encuentro un niño que con cicloplegia no es hipermétrope, ya le digo a la madre o al padre, tu hijo va a ser miope, que lo sepas, cuando crezca. Con lo cual, pendiente cuando se queje de que no ve bien la pizarra. Tanto que sea miopía, astigmatismo, ojo vago o estrabismo, ese momento es el ideal para corregirlo. Con lo cual, pendiente de vuestro deseo. Al niño hipermétrope con sus gafitas. Lo normal, este niño es más hipermétrope de lo habitual. Cuando a este niño le quito la gafita, le pasa esto. Es lo que se llama una endotropia acomodativa. Es un niño que necesita la gafa no solo para ver bien, sino para tener los 2 ojos centrados. Con lo cual, en este caso es mucho más necesario. Muy majo, Alejandro. Y esta niña es una niña miope. Las niñas miopes tienen la mala fortuna en el sentido de que sabes y le dices a los padres que según vaya creciendo la miopía va a aumentar. El ojo, en una persona como nosotros, viene a tener unos 2,2 centímetros de eje anteroposterior, 22 milímetros. Y cuando nace, la persona suele ser un 75% menos. Pero un niño comparado con un adulto es mucho menos la proporción. Lo que quiero decir con esto es que el crecimiento del ojo no es el mismo que el del cuerpo. El ojo crece menos que lo que crece todo el cuerpo en sí. Pero el ojo crece. Por eso, el hipermétrope de +2 compensa los 2 milímetros que le faltan para luego ser hemétrope cuando sea joven, adulto. Sin embargo, si el niño ya es miope y el niño crece, como es normal, y el ojo crece, como es normal, se va a ir haciendo miope cada vez más. Y por eso los niños, y desespera a los padres, porque es así, da rabia llevar a la consulta y que cada año le casques una dioptría más. Y claro, el padre, pues, ¿qué hacemos? Desgraciadamente no puedes hacer nada, porque aunque parece que hay estudios de que si las lentillas intentan o detienen parte de la evolución de la miopía, no está claro. Ahí siempre los ópticos y los oftalmólogos siempre andamos un poco de rifirrafe porque ellos consideran que la lentilla detiene, o por lo menos parcialmente, el desarrollo de la miopía, y los oftalmólogos no vemos eso. Yo soy un poco el ejemplo que es como si tú a un niño le pones la mano encima de la cabeza y le dices, no va a crecer. ¿Me entendéis? Si yo le pongo una lentilla a la córnea, pensar que porque yo le pongo a la córnea una lentilla voy a detener el crecimiento del ojo, ay, ojalá. Pero me parece que eso no es así. El comportamiento que tú ves en los niños que ves en la consulta no es ese. El ojo sigue creciendo, lo que genéticamente tenga en su familia, y ya está. Y no hay nada, aparte de la alimentación, que es importantísima, pero no hay nada que tú puedas hacer para detener esa evolución. Lo que sí, verlos para que no hagan ojos vagos, aunque los miopes no suelen hacerlo porque los miopes ven de maravilla de cerca. Miope, hemos dicho, corrección gafa lentilla, que quede claro, el miope es feliz con lentillas. Si no tiene astigmatismo, a una niña, y digo niña, con 10 o 11 años le pone su lentilla, a un niño 12 o 13 años le pone su lentilla, es feliz, porque ven mejor que los que usamos gafas. Los que usamos gafas siempre las tenemos sucias, siempre tenemos perdidos campos visuales. Luego te ves más guapo o menos, eso es cada uno. La verdad que hay gafas monísimas ahora, pero quizá las de antes eran menos. Pero las lentillas, quieras que no, pues el aspecto tuyo es natural, completamente. Pero es que no solo es eso, es que tu visión es mejor con lentilla. Eso es real. Con lo cual yo recomiendo lentilla a partir de una determinada edad. Puedes hacer mejor los deportes. Yo lo recomiendo. No solo porque estéticamente la niña o el niño se encuentren más guapos, sino porque es que es mejor en cuanto a su visión. En cuanto a que detenga la evolución, mis dudas. Cirugía refractiva, que está tan de moda, operarse. La córnea, que es esta lente que tenemos todos delante del ojo, que es tan mágica, tiene un poder dióptrico de 45 dioptrías positivas. Y un miope, como ya lo dice la palabra, las lentes que tú le pones son lentes negativas. Entonces, para tú, a un miope, digamos, compensar su graduación, lo que tú haces, lo que hace la gente cuando se opera en las clínicas privadas, porque la Seguridad Social esto no lo hace, lo que hacen es afinar, afilar, adelgazar la córnea. La córnea es gordita, más o menos 500 micras, entre 500 y 600. Y lo que hacen es rebajar un porcentaje, porque en la medida que tú adelgazas, le quitas poder dióptrico de convergencia, esas 45 dioptrías positivas. Si un miope, pongamos un caso, tiene 4,5 negativas de 20 años,
le tiene que quitar un 10% de córnea y punto pelota. Un 10% de córnea, digamos que es lo suficientemente poco para que la córnea, aunque tú la dejas más delgada, estructuralmente va a aguantar. Pero si, por ejemplo, el niño tiene ya, o el joven, porque esto se plantea a partir de los 20 años con estabilidad, que aumente, tiene, por ejemplo, 8 o 9 dioptrías, te supondría quitarle un 20% de grosor corneal. Vaya. Luego, como todo en la vida, pues las córneas no son todas iguales. Hay gente que tiene 600 micras y hay gente que tiene 500 micras de anchura. A uno que tiene 600 micras le quitas 100 micras, bueno, le dejas en 500. Le has quitado un porcentaje razonable y puede compensar a lo mejor hasta 6 dioptrías. Pero uno que tenga 500 micras de natural, ¿qué haces? Por eso es importante no solo el defecto miópico que tengas, sino además qué grosor tengas tú de córnea. Y por eso siempre hacemos una paquimetría. Directamente ves el miope, lo gradúas y le haces paquimetría. Para decirle, tú olvídate. O tú eres candidato. Si tiene 18 o 20 años, lo veo 3 o 4 años, veo que está estable la miopía y le recomiendo que se opere, porque es bueno, porque no pasa nada, porque el 99% de la gente queda encantada. Y hasta los 45, que empieza la vista cansada, van a ser felices sin gafas y sin lentillas. ¿Me entendéis? Con lo cual yo lo recomiendo, porque es un rollo. Con lo cual, si la persona puede prescindir, mejor. Que la córnea es fina, bonita o bonito, tu lentilla, tu gafa y aire, porque no te lo recomiendo. ¿Qué pasa cuando el miope es muy alto? Cuando tienen 12, 15 y no quieren las gafas porque no les salen las cejas. Pues hay otra gente que lo que hace es lo que se llama lentes fáquicas. Es diferente ya el tema, porque lo que hacen es, si esta es la córnea, el iris, y esto es el cristalino, lo que hacen es colocar una lente intraocular compensando el defecto de la miopía. Pero para eso hay que abrir el ojo. En lo que hemos hablado antes de la cirugía corneal, no estamos abriendo el ojo, estamos adelgazando la córnea, me estáis siguiendo, ¿no? Hay diferentes técnicas, está la PRK, está el LASIK, está el SMILE, en función de que tú desepitelices o no. Eso ya en función de la clínica o de lo que te gastes. Pero no abres el ojo. Sin embargo, los miopes que tienen ya menos 10, menos 12, que ya no pueden adelgazar la córnea porque no daba abasto, se quedaría la córnea hecha una mierdecilla, para que mientras intentamos todos. Entonces, ¿qué hacen? Se le plantea la opción de colocar una lente intraocular delante del cristalino y detrás del iris, en esa zona. Son lentes que se llaman fáquicas. ¿Por qué? Porque lo que hacen, para que me entendáis, es como si metieran la lentilla dentro del ojo. Vale, hasta ahí todos felices. Pero tenemos un problema. Si tú estás colocando una lente intraocular, que ya tienes que abrir el ojo, tienes que meterte dentro. Tienes una serie de complicaciones que no tienes cuando solo estás tocando córnea. Si tú colocas eso con mucha facilidad, con bastante facilidad, como esa lente está apoyada sobre la cápsula anterior del cristalino, acaba provocando una opacidad del cristalino y acaba provocando una catarata. Con lo cual, a cabo de los años, quitan la lente fáquica que pusieron y quitan la catarata y ya ponen lente intraocular. ¿Por qué no quitar el cristalino y colocar una lente intraocular en una persona de 25 años? Pues por una razón muy sencilla. A una persona de 25 años tiene algo maravilloso, que es que su cristalino es flexible. Si tú a una persona joven de 25 años le quitas el cristalino para colocar una lente intraocular para compensar su miopía y que no lleve gafas, bruscamente le vas a dejar présbita, o sea, no puede acomodar de cerca porque ya no tiene esa capacidad que antes tenía. Para evitar eso, ¿qué hacen? Colocan la lente delante del cristalino, respetando el cristalino, pero con pegas de que acaba provocando esa catarata. Esto, en miopes altos, lo haces con 55 años porque ya no tiene capacidad el cristalino de acomodar. Y aunque el cristalino sea transparente, ya es rígido, lo puedes quitar y pones una lente intraocular. Pero no lo hagas con 25 porque la persona hace la puñeta. Aunque tenga afán de quitarse la gafa, yo no recomiendo las lentes intraoculares en gente joven porque me parece demasiado agresivo para quitar una gafa. ¿Me estáis entendiendo? Técnicas, como os he explicado, las corneales, las mejores, LASIK, el PRK o el SMILE, o cristalino, pero la cristalino, como he especificado antes, yo no la recomiendo en la gente joven porque implica con mucha facilidad hacer una catarata real, con lo cual tiene que acabar operando la catarata. Y si tiene más de 55 años, ya sí. Yo, por ejemplo, a lo mejor dentro de un par de años o 5, digo, bueno, pues mira, me quito la gafa, me ponen una lente intraocular, me corrige mi hipermetropía, mi estigmatismo, y encima ahora están apareciendo las lentes multifocales intraoculares. Pero ya hablaremos de eso cuando hablemos de la catarata. En adultos ya hemos hablado de la presbicia. Hemos comentado antes que la presbicia es simplemente que el cristalino se vuelve rígido.
perdemos esa capacidad. Y como perdemos esa capacidad, lo que tenemos que hacer es ponernos unas gafitas. A los 40 perdemos una dioptría de acomodación, a los 52 y a los 63. Punto pelota. Eso es porque estamos vivos. Y a partir de los 60 empieza la catarata. ¿Y la catarata qué hace? Miopiza. ¿Y cómo miopiza qué ocurre? Pues que está la suegra con 70 que te enhebra y la nuera con 45 que no enhebra. Y la suegra es feliz. Aunque tenga una catarata, pero ¿qué importa? Ella enhebra y la otra no. Claro, la que tiene la catarata de lejos ha perdido, pero eso no lo dice. Porque, ¿para qué? Si eso no le afecta. Hay una etapa que hablaremos de la catarata, que es una etapa que es una luna de miel, en que la persona nota que gana. Y dice, pero si es que ya me quito la gafa de cerca y veo mejor que antes. De lejos ve peor, pero ¿qué más da? Lo que le importa, sobre todo a las mujeres, es su mundo del brazo. Sí, es así. Cocinar, sus cosas, leer, planchar o estar con su cosiendo. Y en eso se dan cuenta que son capaces. Aparte que yo alucino de que gente que ve poco enhebre. Digo, esto de luego lo hicieron hombres para las mujeres. Porque si yo fuera para mí, haría un ojal mucho más grande. Porque yo no sé a quién se le ocurre hacer esos ojales. Bueno, ahora vamos a hablar en los adultos de la presbicia y ahora vamos a otra cosa importantísima, según los antecedentes personales de las personas que vengo a la consulta. Diabetes, hipertensión, miopía y antecedentes familiares, glaucoma, miopes y desprendimiento. Bueno, en las personas mayores, como hemos comentado, una cosa importantísima que voy a tener un poquito es el tema de la diabetes. Bueno, que quede muy claro. Primera causa de ceguera en España, entre los 25 y 50 años, el azúcar. Con lo cual, importantísimo que seamos un poco rigurosos con el tema de la dieta, del ejercicio. No hace falta correr maratones. Con caminar es suficiente. Pero una buena alimentación, una vida más sana, eso es el mejor factor de protección ante la diabetes. La diabetes es sedentarismo y una vida demasiado de sillón y de tele. Y eso, hombre, pues hay que darle un poco más de vidilla a la vida. Hay dos tipos de diabetes, como sabéis, lo que se llama el tipo 1 y tipo 2, en función de que seas dependiente de la insulina o no lo seas. El dependiente de insulina quiere decir que no produce insulina, se la tienes que dar tú. Y el tipo 2 tiene insulina, pero sus células tienen una resistencia a la insulina, con lo cual tienes que darle una serie de medicamentos, lo que se llaman los hipoglucemiantes orales, para intentar compensar ese defecto. Importantísimo que cuando hay afectación de otros órganos, como puede ser la proteinuria, o como también puede ser la polineuropatía diabética, que es una falta de sensibilidad o más baja, pues cuando hay esos factores que tienen los diabéticos, tienen más frecuencia problemas oculares. ¿Qué importantísimo? El periodo. ¿Cuántos años hace que es diabético la persona? Normalmente, menos de 5 años, no ocurre nada. ¿Qué pasa? Que muchas veces a una persona con 50 o 60 le diagnosticas el azúcar, pero a lo mejor lleva ya 5 o 6, que lleva con el azúcar un poquito que para arriba, que para abajo, que me hago control, no me hago control, la tengo un poco alta, un poco baja. Con lo cual, en un adulto, a veces no sabes exactamente cuándo empieza a ser diabético, aunque sí sabes cuándo empieza toda la medicación, que es cuando tú más o menos le conceptúas como diabético. Pero a veces lo era antes. Con lo cual, cuando a un diabético se le diagnostica, independientemente de que no hayan pasado ni los 5 años de rigor que se dice que deben de pasar para que haya patología en la retina, se le ve, se le hace un fondo, para quedarnos todos tranquilos. En los jóvenes, el tipo 1, que bruscamente, por la razón que sea, se encuentran con un bloqueo, con una insuficiencia en la insulina, ahí ocurre algo mucho más dramático, más brusco, con lo cual, digamos, los ves antes. Aunque esos casos, insisto, tienen que pasar 5 años para que haya algún problema retiniano. Pero lo vemos a todos, aunque insisto, tienen que pasar varios años hasta que haya un problema retiniano. Importantísimo, ¿eh? Todos los diabéticos tienen que pasar una vez al año por el oftalmólogo. Aunque no tengan nada, que quede claro, o sea, es que no hay que esperar a tener, porque si ya tienes algo, pasas a la unidad de retina para que hagan lo que consideren. Lo que consideren es fotocoagular o lo que ellos quieran. Pero no por el hecho de decir es que yo no noto nada, es que no esperes a notar, que quede claro. Diabético, pastillas, insulina, me da igual. Una vez al año al oftalmólogo. Eso, si al de cabecera se le olvida, recuérdaselo tú, que tengo que hacer mi control. Hay dos tipos de retinopatía, lo que se llama tipo 1 y tipo 2, pero eso no voy a... Esto es un fondo de ojo normal, está un poquito borrosillo, pero bueno. Esto es lo que se llama un retinógrafo, que es una máquina que lo que hace son fondos de fondo de ojo. Esto es una papila, esto es como en el dibujo este que tenemos aquí, vamos, en la maqueta, sabéis que la retina es la capa más íntima, más interior que tiene el ojo. El ojo está formado por 3 capas, la capa última, la más interna, es la retina. La retina es cerebro puro, son fibras ganglionares
Con lo cual lo que hacen es recibir una estimulación, luz, y esa luz la convierte en corriente, como hacemos con todas las partes del cuerpo, todas nuestras sensaciones al final es corriente. Pues esta retina, en los diabéticos, por el hecho de ser diabéticos, la razón fundamental es que tienen problemas vasculares, es su razón más importante de sus patologías, ya sea en el riñón, ya sea en las piernas o ya sea en el ojo. Y al tener patologías, lo que van a tener fundamentalmente van a ser hemorragias y exudados. Que no quiero cansaros con esto, pero lo que quiero es que sepáis que todos los diabéticos, una vez al año, tienen que pasar por el oculista. Otro problema importantísimo es el tema de las cataratas. Bueno, hemos dicho que el cristalino, que es una lente más o menos de unos 2-3 milímetros de grosor, la córnea es medio milímetro, que a los 40 se pone rígida y a partir de los 60 se empieza a poner blanca. A veces te encuentras casos como este de Tinduf, que no es habitual, que te encuentres una persona joven con una catarata blanca. Todos sabemos lo que es una catarata, en el sentido de que lo vamos viendo en familiares que se van haciendo mayores, o si tenemos perros, también. El perro, y además a los perros no se les suele operar, aunque cada vez más, pero en fin, y llegas a ver que se pone blanco. Y lo que se pone blanco es el cristalino, esa lente que hemos dicho antes que es tan maravillosa que se encarga de acomodar y de que seas capaz tú de ver de cerca y ver de lejos. Esa lente se ve rígida y luego se pone blanca. ¿Qué tienes que hacer en estos casos? Obviamente, tienes que quitarla. Es como una cortina tremenda que deja a la persona ciega. Y hoy en día, que alguien esté ciego por una catarata, duele porque tiene muy fácil arreglo. Hay otros problemas, como hablaremos después de glaucoma, de degeneración maculares seniles, que son más difíciles de arreglar porque afectan a la retina, que como he dicho antes es cerebro puro. Pero la catarata es una estructura avascular que está accesible, que simplemente lo que haces es quitarla y colocar una lente intraocular y la persona, vamos, te da besos, pero todos los que puede. Entonces, esta persona, pues nada, muy agradecida. ¿Qué es una opacificación de cristalino? ¿Cuándo se opera una catarata? Que quede claro. Antes se operaban las cataratas cuando decía, hay que esperar a que madure, joder, a que madure, a que no vea nada. Eso es un concepto que, por supuesto, tiene que quedar muy claro. Las cataratas se operan cuando te limitan. Un camionero, por ejemplo, que caso que estaba poniendo antes, los opero cuando la visión baja del 80%. ¿Por qué? Porque si no, no le dan el carnet para conducir. Y es estúpido decirle, tienes que esperar un año o 2 para que baje a los rangos que se consideran aceptables para meter a alguien en quirófano, que habitualmente suele ser el 50%. Cuando una persona baja del 50% de visión, es más o menos cuando en todos los hospitales de la Seguridad Social se considera que ya es el rango quirúrgico. Pero insisto, hay gente que te viene con un 50% de visión y te dicen, porque tú le dices, tiene una catarata, ¿cómo se maneja? Me manejo bien. A lo mejor tiene 70 años, 75, y se manejan bien. Y encima a lo mejor están, como he comentado antes, en esa luna de miel, de que de lejos ve peor, pero de cerca ve mejor. Yo no opero a nadie si no quiere, que quede muy claro. Aquí lo que importa es la necesidad tuya. Descartas otros problemas, le dices, tienes tú una catarata, a partir de ahora es usted quien decide, en función de cómo haga su vida. ¿Conduce? Hay que operar. ¿Por qué? Porque no le van a renovar el carnet. Pero si no conduce, se hace su vida, se va a su parque con sus nietos, cose, lee, pinta, y lo hace bien, ¿para qué voy a meter yo en un quirófano si la persona no me lo está pidiendo? Entonces aquí lo importante del tema de la catarata es qué visión tiene y en función de qué necesidad tiene, y a partir de ahí haces. ¿Qué técnicas? Hoy en día la catarata se opera con lo que se llama por facoemulsificación. Es como si fuera una laparoscopia. Antes las cataratas se hacían como cuando quitaban la vesícula, abrían media barriga y quitaban la vesícula. Ahora no, ahora a nadie se le ocurre que te abran la barriga para quitarte una vesícula. La laparoscopia, hombre, por muchas razones. No solo porque el corte es desagradable, sino porque te abren la pared abdominal. Si te abren la pared abdominal puedes tener muchísima más probabilidad de tener hernias porque te han roto toda la pared. Sin embargo, en la laparoscopia te hacen entradas más pequeñas. Tu cicatrización va a ser mucho mejor, más rápida. Entonces no hay color. Cuanto menos daño hagamos para acceder, el resultado siempre es mejor. En el ojo pasa lo mismo. Antes, ¿cómo quitábamos las cataratas? Abrías más o menos 7-8 milímetros, sacabas la catarata entera, el cristalino, que estaba, como he dicho antes, que estaba blanco, y fuera, y una vez que tú habías quitado el cristalino, y colocabas una lente intraocular en lo que se llaman las técnicas extracapsulares. A mi padre, a papá, en el 82, como no había lentes, o estaban empezando, directamente le quitaban el cristalino y ponían una gafa gorda.
esas gafas que habéis visto de personas mayores con cristales gordos. Esa gente le quitaban la catarata pero no le ponían nada dentro, no llevaban lentes intraoculares. Hoy en día ya no se plantea, hoy en día te operas de catarata y te metes un lente intraocular, con lo cual tu gafita, después una gafa como la que llevo yo, o cualquiera de vosotros, son gafas normales, que no llaman la atención por ser un culo vaso, ¿me entendéis? Con lo cual eso hoy en día no se plantea. La facoemulsificación, ¿qué ventaja tiene? Pues que tú lo que haces es, haces una incisión de 2 milímetros, metes un terminal de faco, que son ultrasonidos, la gente llama láser, no es láser, son ultrasonidos, y te comes la catarata, más o menos. Te la comes y cuando te la has comido, metes doblada la lente intraocular por la misma entrada, la abres como si fuera una sala de mariposa y ahí deja la lentilla. Y feliz. Feliz porque el postoperatorio es muy rápido y la persona, digamos, hace su vida. De hecho, vienen, se operan y se van. Porque hoy en día lo de dormir en el hospital, de verdad que, aparte que es caro, nadie quiere. A casa, a casa. Y además normaliza eso de que tú vas, te operes y te vas. Y eso es bueno. Con lo cual hoy en día, siempre que podemos, hacemos lo que se llama una facoemulsificación, que es comérselo con un terminal pequeño, como si fuera una laparoscopia en el ojo. ¿Qué tipo de lentes intraoculares? Bueno, pues en la Seguridad Social la mayoría ponemos lo que se llama monofocales. ¿Eso qué quiere decir? Ahora están vendiendo mucho la moto en las clínicas privadas que te ponen lentes intraoculares para ver a todas las distancias, lo que llaman multifocales. La privada, pagan, cobran. Tienen que ir siempre un poquito por delante de la pública, porque es así. Tienen que ofrecer algo que no ofrezca la pública para que te gastes 2.000 euros en una catarata, lo que sea. ¿Me entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Pues ellos ofrecen lo que se llaman lentes multifocales. ¿Las lentes multifocales qué ventajas tienen? Aparentemente, pues es como si fuera una gafa progresiva. Con lo cual, cuando yo en la Seguridad Social opero una catarata, le pongo una lente monofocal de lejos, luego le pongo a la persona un +3 de cerca para que cuando quiera leer, poder leer, pero de natural con sus ojos, con la lente de la Seguridad Social, ve de lejos muy bien, pero de cerca no. Necesita el +3, una gafita. En la privada quieren ir más y hacen lo que se llaman multifocales. Las multifocales tienen su ventaja y su pega. La pega fundamental es que, como yo digo, para que me entendáis, las gafas que antes veíais bifocales, que había una especie de lengüeta, pues las multifocales es una lente, que es la que metes dentro del ojo, con muchas lengüetas. Con lo cual, es verdad que tú más o menos eres capaz de leer y eres capaz de ver de lejos. Pero tienes un problema que tienes muchas aberraciones, que se llama, porque tiene muchos escaloncitos, muchos escalones entre una graduación y otra, porque tiene que cambiar en función de que tú veas de lejos o veas de cerca. Esas aberraciones a veces son muy molestas. Entonces, el candidato ideal, persona de 70 años, no muy exigente, que odie las gafas, le pones una multifocal y es feliz, porque se maneja a todas las distancias, aunque no verá perfectamente en ninguna. ¿Me estáis entendiendo? Sin embargo, un monofocal ve perfectamente de lejos, pero de cerca un +3. ¿Me entendéis? Como yo digo, de aquí a 5 años, cuando nos tengamos que operar a los que estamos aquí, los que tengan más de 55, pues ya habrá progresivas, como yo digo, porque no hay progresivas ya. ¿Por qué tienen que ser multifocales? ¿Por qué tiene que haber escaloncillos? ¿Por qué no va a hacer una lente progresiva intraocular que sea progresiva, que sea homogénea? ¿Por qué tengo que, cuando yo veo la lámpara de hendidura, una lente de una paciente operado en una privada, ¿por qué tengo que ver yo la espiral de las diferentes graduaciones? ¿Por qué no veo una lente homogénea? Aunque tengan diferentes graduaciones. Pues no, les falta un hervor. Y como les falta un hervor, yo todavía, y la pública todavía, ponemos monofocales. Y en la privada ponen multifocales. Insisto, a veces hay que quitar las multifocales, pero sobre todo en gente muy joven. Típico persona de 50 años, trabajando, intelectual, que claro, le venden la moto maravillosa de que te opero de cataratas y encima te pongo una multifocal y encima te quito las patas de gallo, joder, pues maravilloso. ¿Y qué ocurre? Que sí, lo que hemos comentado antes, se maneja a todas las distancias, pero no ve bien a ninguna. Y esa persona necesita ver bien. No es como el de 75 que da sus paseos con los nietos. Si la letra no, pues porque me la boca más grande. ¿Me entendéis? Y claro, el de 50 años necesita ver bien. ¿Y ese qué ocurre? Que tienen que quitarle la lente intraocular para sustituirla por una monofocal con gafas de cerca. Insisto, hay que esperar un poquito, ¿eh? Y con un poquito de suerte haremos eso. Complicaciones, una operación de cataratas no es tomar un café, que quede claro. Es una operación delicada, lo que pasa es que hacemos tantísimas que afortunadamente está como muy reglado y la técnica está muy avanzada. Pero que quede claro que no es decir, oiga, es que me han dicho que esto es muy fácil, pues se nota que usted no lo va a hacer.
que quede claro. Tienes que operar personas obesas, tienes que operar personas diabéticas, tienes que operar personas nerviosas. Cada día operamos más con tópica. ¿Tópica qué quiere decir? La anestesia que tú utilizas. Antes, tú operabas la catarata, ponías una inyección retrovulvar, dejabas el ojo clavado, como decíamos nosotros, ni ve, ni siente, ni padece. Ni lo movía, estaba clavado el ojo. Ahora no, ahora la persona no quiere eso. No quiere que le pinchen, solo quiere gotitas. A los oculistas, a los oftalmólogos, no nos importa. Porque la verdad que el ojo, cuando tú pones las gotitas y operas en una faco con gotas, con tópica que se dice, el ojo está muy vivo y el ojo se está moviendo y el ojo está viendo y tú lo estás llevando donde tú quieres para operarle. Pero está muy natural. Y como está muy natural, a poquito que tú hables con la persona, que te conozca, que haya una cierta confianza, colaboran de maravilla. Y todo va de maravilla en el 95% o en el 99%, que quede muy claro. Y la tópica es mejor, la recuperación es más rápida, no necesitas ni siquiera parchear el ojo como haces en las retrovulvares. Pero claro, que quede claro que a veces estás trabajando con gente nerviosa, con gente inquieta, con picos hipertensivos, con gente diabética, vamos, que a veces con obesos que cuando se ponen en la camilla la barriga empieza a empujar y los ojos salen para arriba. Y sí, que los tienes que poner con la cabeza un poco para arriba para que la barriga caiga para abajo, porque si no el ojo se pone muy tenso, lo que decimos es que tiene una presión vítrea positiva alta. O sea que cada persona es muy peculiar y tú tienes que adaptarte a cada persona. Hay ojitos pequeños, hay pocillos, como decimos nosotros, pocillos de que es una persona delgada, un ojo hundido, allá al fondo, chiquitín, y ahí apáñatelas tú para quitar esa catarata y que todo quede bien y todo el mundo contento. Entonces, claro, pues esto es muy fácil, pues que lo haga la vecina, si es tan fácil, ¿me entendéis? Entonces no trivialicemos. Yo me opero de cataratas cuando lo necesito, pero no por quitarme la gafa con 45 años, no me parece que sea prudente, no es sensato. Glaucoma, otro tema importantísimo, lo habréis oído. Bueno, ¿el glaucoma qué es? Se llama ceguera blanca porque es una pérdida de visión muy lenta, muy indolora, sin síntomas ningunos, en el que la persona no nota nada y claro, como no nota nada no va a verte, ni va al oculista ni va a ninguna parte porque no nota nada. ¿Por qué? Porque la pérdida es una pérdida que va de fuera hacia adentro y cuando llega al centro, pues la persona, claro, ya va a verte y te encuentras pues un nervio óptico muy dañado por ese glaucoma, por esa enfermedad que vamos a comentar. ¿Qué es el glaucoma? Bueno, el glaucoma lo que es una enfermedad del nervio óptico. Todas las fibras de la retina, que hemos comentado que es puro cerebro, confluyen, todas, como si fuera un tubo, como si fuera un paraguas, confluyen en un nervio que se llama nervio óptico. Ese nervio óptico es gordito y, digamos, en él van todas las fibras que antes estaban desparramadas por toda la retina como si fuera una sábana y que están recibiendo todos los estímulos y esos estímulos luego ya van... ¿Cómo se encuentra? Pues estos estímulos ya van luego al cerebro, porque al fin y al cabo el cerebro es el que luego va a sintetizar toda la información que recibe la retina. Bueno, pues este nervio óptico es el alma, es el duendecillo que tenemos dentro del ojo. Pues en el glaucoma lo que se produce es lo que se llama una neuropatía óptica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se daña el nervio óptico. ¿Por qué se daña el nervio óptico? El factor de riesgo más importante en el glaucoma, en esa enfermedad de ceguera blanca que hemos comentado, es que la tensión del ojo está un poco alta. El ojo es como una pelota, pequeñita, como he dicho antes, de 2,2 centímetros más o menos, pero que es como una pelota y tiene un tono. Vosotros cuando cogéis una pelota de tenis o de baloncesto, la apretáis y veis que está lleno de aire y puede estar más duro o menos duro. Pues el ojo tiene su tono, necesita ese tono que lo dan unos líquidos que tenemos dentro del ojo que se encargan de producirse y reabsorberse permanentemente para tener el ojo limpio y mantener un tono, una tensión que se llama apropiada. Pues cuando la tensión está más alta de lo que debe, el ojo está más duro y ese factor, esa dureza, esa hipertensión ocular es el principal factor de riesgo de que el nervio, que hemos comentado antes, esa neuropatía óptica, lentamente se vaya dañando. También es verdad que depende de la vascularización de la persona. Hay personas que con las tensiones un poco altas el nervio óptico está tan tranquilo y hay personas que con tensiones más bajas el nervio óptico se daña. ¿Por qué? Pues porque además de la tensión, que es el factor más importante en el glaucoma y el que más tú vas a poder incidir bajándosela para controlar la enfermedad, hay otros factores que se te escapan, como puede ser el de la circulación o familiares o genéticos. ¿Por qué unas personas con la misma tensión no sufren daño en el nervio y otras personas con tensiones más bajas sí lo sufren? Insisto, porque esto es un problema multifactorial. Lo que pasa es que tú el factor que vas a incidir, con el que más vas a actuar, es con el tema de la tensión, porque es con el que puedes. Con los demás, que también están ahí y existen, no puedes actuar, se te escapan. Hay vitaminas, hay complejos que
que se le da de medicamentos a la persona para mejorar el riego, pero todo eso es investigación. Todavía no hay una certeza clara de decir, tómate esta medicina que va a mejorar el riego sanguíneo del nervio óptico y aunque tenga la tensión un poco en el límite, pues a lo mejor a ti no te repercute. Eso todavía está un poco en el aire. El factor con el que tú vas a actuar es bajar la tensión ocular. No puedes sobre otro. Lo que hemos comentado, elevación de la presión intraocular. Lo normal es tener 20 milímetros de mercurio por debajo, cuando tú tomas el tonómetro con un tonómetro, la tensión del ojo, y cuando tienes más de 20, 25, 30, pues ya se empieza a hablar de que tiene tensión alta. Cuando además de tener tensión alta tienes una manifestación en el nervio óptico, ya se habla de glaucoma. O sea, el tener la tensión alta solo no indica que tengas glaucoma. Lo que tienes es una hipertensión ocular. Cuando esa hipertensión ocular ya se manifiesta, ya sea una alteración en el nervio óptico o en el campo visual, como veremos, entonces ya se habla de glaucoma. Y entonces necesitas una medicación. ¿Me entendéis? Entonces es un problema que son muchos factores y sumados acaban produciendo el glaucoma. Lo que ocurre es que tú solo puedes actuar con medicamentos bajando la tensión. Y para eso están los medicamentos. Factores de riesgo, familiares, importantísimo. Si tienes familiares con glaucomas que se han quedado un abuelo ciego que no sabían por qué, pues mira, si en tu familia hay determinados problemas que ocurren con frecuencia, mírate tú, porque tienes esa debilidad, que quede claro. Los miopes también tienen un poco más incidencia de glaucoma. El tratamiento médico-quirúrgico. El médico son las típicas gotitas. Son gotas que se ponen, hay varias familias, que no voy a entrar al caso, y en función de la familia, pues la dosificación puede ser 2 gotas al día o 1 gota al día. Y en función de la gravedad de la tensión, pues hay escalones que vamos subiendo según la gravedad de ese glaucoma. Si no responde con gotas y a pesar de eso sigue la persona, digamos, empeorando, en cuanto a que el daño en el nervio óptico sigue avanzando, o en el campo visual ves que sigue progresando esa pérdida que hemos comentado de fuera hacia adentro, pues tiene que actuar quirúrgicamente, porque si no, el ojo lo acabas perdiendo. El glaucoma agudo es otra cosa de la que luego comentaré una cosa. Bueno, esto es como se hace una otonometría. En otonometría, ahí en las ópticas, cuando vais a graduaros, hacen lo que se llama el disparo de aire, quizás lo hayan hecho alguna vez. Es una maquinita que lo que hace, te la ponen cerquita y tú notas como una especie de inyección de aire. Esa inyección de aire deprime un poco la córnea y en función de esa depresión pues te dice una medida. En la óptica no pueden tocar el ojo, porque no son médicos, entonces no pueden ni poner gotas para hacer dilataciones, ni pueden poner gotas para hacer una tonometría, porque nosotros lo que hacemos es literalmente tocar la córnea. Pones un anestésico y tocas con el tonómetro, con el Goldman o con el Perkin, que es este, y tú tocas la córnea. Esto está así, y yo lo que hago es le pongo un anestésico para que la persona me aguante y me tolere bien la maniobra, y lo que yo hago es apoyarme en la córnea con el tonómetro, y lo que yo tengo que apretar para deprimir una especie de superficie pequeñita del tonómetro es la tensión que tiene ese ojo. La córnea es convexa. Entonces, lo que yo tengo que hacer para deprimir un pequeño espacio es, en teoría, lo que me va a decir qué tensión tiene la persona. Con lo cual, la tensión del tonómetro es mucho más fiable que la del aire, que siempre es mucho más irregular. Y por eso en las ópticas, cuando tienen duda, te lo mandan, para que tú le hagas una medida exacta. Y luego también, os he dicho antes que la córnea, cuando operas de miopía a una persona, hay córneas gordas y córneas gruesas y córneas finitas. Importa muchísimo cuando haces una tonometría saber qué córnea es. Las córneas gruesas, la tonometría te puede dar más alta de lo que realmente está. Con lo cual tú haces la tonometría y has seguido la baquimetría para saber si la medida que tú has hecho es real o está sesgada porque tenga una córnea gruesa. Con lo cual tienes que hacerlo. Si tiene una córnea gruesa y te da tensión alta, tranquilo, es porque la córnea es gordita. Si te da una tensión normal y la córnea es delgadita, malo, eso quiere decir que está todavía más baja. ¿Me entendéis? Con lo cual tú tienes que mirar varias cosas a la vez. Ese es el Perkins que os decía antes. Esto es un nervio óptico normal. Aquí se ve mal con esta luz aquí, pero bueno. Esto es un corte sagital, un dibujo de un corte sagital. Esto es a la vez el nervio normal y esto es un nervio glaucomatoso. Lo que se ve, lo más importante, que tampoco quiero simplemente que lo recordéis, es que en el glaucoma lo que se daña es el nervio óptico. Y lo que tú ves cuando ves un nervio de un paciente con un glaucoma, en vez de ver un nervio de un color amarillo normal, lo que ves es un nervio en color blanco. ¿Por qué? Porque se han ido muriendo las fibras y va quedando una especie de oquedad, de hueco, de vacío, donde antes estaban las fibras que llenaban todo el disco óptico. Bueno, esto es el campo visual. No sé si alguno habéis hecho alguna vez un campo visual. Pues te apoyas en una especie de máquina de campana, salen una especie de lucecitas y tú vas marcando con un pulsador, primero con un ojo y luego con el otro, y vas viendo. Y en función de que tu campo, de que tú veas todas las luces, indica que tengas un daño o no campimétrico.
Esto es un campo normal y lo que se va viendo según avanza un glaucoma es que de fuera a adentro va apareciendo, en vez de ser más o menos blanco, cada vez es más negro, como si fuera un anillo que va cerrando el campo visual. El campo visual a veces también se utiliza en neurología, porque a veces te puedes encontrar estas cosas. Los nervios ópticos, cuando entran en el cerebro, hacen un recorrido largo. Entonces, cualquier fenómeno compresivo dentro del cerebro, cuando toca las cintillas o los nervios ópticos, da alteraciones campimétricas que son muy significativas y que pueden orientar a un oftalmólogo para enviar a un paciente al neurólogo, porque el paciente puede tener un problema neurológico y que se manifiesta por una alteración en el campo visual. Este es otro campo visual. Bueno, vamos a empezar con la degeneración macular, que es otro problema importantísimo según avanza la vida. Que quede claro, la retina, según avanza la vida, pues se va envejeciendo. En la degeneración macular lo que ocurre es un depósito de grasa. No es fisiológico, hay gente que la tiene y gente que no, por supuesto, pero no se puede entender como algo fisiológico como puede ser la catarata en cuanto a que sea más o menos una opacificación. Dentro de la degeneración macular, que es un depósito de grasa en la mácula, en la parte de la retina más importante, pues puede ser seca o húmeda en función de que si es seca son depósitos, como veremos ahora, limpios, o húmeda cuando se producen hemorragias, que es la complicación más importante de la degeneración macular. Se produce, lo característico de la degeneración macular es una disminución de la visión central. Es como si yo, cuando os veo a vosotros, pusiera una pequeña campanita en la parte central, un pequeño filtro, que me hiciera ver a través de él más borroso, pero justo en el centro de la mirada. De hecho, lo que yo haría sería ir moviéndome para intentar ver por la parte periférica y me apaño. Lo que pasa es que yo notaría que cuando quiero ver el reloj o el fuego, si lo he puesto al 4 o al 0, pues justo donde miro, justo, ahí hay una mancha. Y esa mancha va a ir avanzando porque es lo que se llama un escotoma, que según avanza la degeneración macular, cada vez es más denso. Entonces, lo que te cuenta la persona es que cuando te mira la cara, los ojos no los ve, o los ve mal. Pero ahí, luego lo demás no. Entonces, eso que te sirva de orientación. Por supuesto, otra cosa que te puede decir, y es muy característico de las degeneraciones maculares cuando avanzan más, es que no solo que vea un poco borroso por el centro, sino que bruscamente notan que las líneas rectas se vuelven torcidas. Eso es un signo muy claro de que se está levantando la mácula por una hemorragia coroidea secundaria a una degeneración macular. Entonces, es un signo importante que siempre cuando una persona la ves con degeneración macular seca, que son, como veremos ahora, simplemente esto, son eso, puntos blancos, es lo que vemos en el fondo de ojo, puntos blancos. Bueno, quizá, vale, mejor así. Bueno, pues esos puntos blancos son depósitos de grasa, que clínicamente apenas dan molestias. Como he dicho, es una pequeña sensación de visión borrosa, pero muy leve, muy leve. Sin embargo, estas degeneraciones maculares, porque este es el nervio óptico, para que os orientéis, el nervio óptico está en la mácula, que es la retina central, donde nos fijamos. Yo te estoy mirando a ti ahora, pero aunque te miro a ti, veo a los demás. Te estoy mirando con la mácula, con la parte más importante de la retina, la parte que tiene más nitidez, aunque lo demás me acompaña. Pues en esa parte donde aparecen los depósitos de grasa. Eso, sin embargo, puede avanzar, y si avanza, pues te puedes encontrar con esto, que es una hemorragia, y esto, que es una cicatriz, que es el estadio final. Ahora las degeneraciones maculares seniles han cambiado muchísimo. Antes le dabas una palmadita a la espalda a la persona y le decías, paciencia. Ahora no. Ahora, cuando se produce una degeneración macular senil, primero, lo que ha dicho antes Javier, alimentación. Todos deberíamos tener una vida más sana en cuanto a, por supuesto, ejercicio y demás, en cuanto a alimentación, en cuanto a verdura, en cuanto a legumbres, en cuanto a pescado. En las personas que tienen degeneración macular seca se les recomienda ya un suplemento directo con medicamentos que venden en las farmacias de manera mantenida, que son extractos de pescados azules. De hecho, por ejemplo, yo siempre cuento que los de Pescanova, cuando llegan a Vigo, sacan los solomillos del atún, y sacan el espinazo y lo machacan bien machacado, lo trituran bien triturado y lo hacen pastillas. Y por eso muchos pacientes, cuando toman las pastillas, luego les vuelve y te dicen, pero es que noto como si fuera pescado. Y es que es cierto, porque son aceites de pescado. Y por eso yo siempre les digo, mejor tomar el solomillo, más rico. Entonces, aunque también tome el otro, porque es una manera constante de tomar medicación, pero que cambiemos todos en nuestra alimentación y mejoremos y sea más uniforme en cuanto a no solo carnaza, sino de vez en cuando un poco de pescado. Porque está demostrado que va mucho mejor en cuanto a la prevención de la degeneración macular senil. ¿De acuerdo? En el tema de la alimentación. Y una vez que ya la tienes, lo importantísimo es que ahora han cambiado las cosas, porque cuando una persona tiene degeneración macular senil y hace un sangrado, como hemos visto en la foto anterior,
Antes, palmadita en la espalda, intentabas terapia fotodinámica, láser, pero ahora no. Ahora hay lo que se llaman los antiangiogénicos, que os sonará de abuelos, familiares que les están pinchando en los ojos. Esas inyecciones intravítreas, que parece que grima un poco, menos mal que ya no está esta persona, porque yo no sé si hay alguno que me avise, ¿eh? Bueno, pues estas inyecciones intravítreas son literalmente, o sea, es una inyección que se mete dentro del ojo, un medicamento que habitualmente suele ser mensual, en tandas de 3, 6 meses, y lo vas haciendo para, digamos, hacer que esa hemorragia que hemos visto antes que se produce en el lecho de una degeneración macular cicatrice lo mejor posible y no te haga esa mancha blanca, porque eso es una cicatriz, eso es un escotoma blanco, eso es una mancha ya prácticamente impenetrable. Tú te manejas, porque las degeneraciones maculares seniles la persona se va a manejar siempre, pero tú tienes una mancha central por la que no vas a ver nunca. Cuando tienes la hemorragia, hay un poco más de visión a través de ella, y dependiendo de que te pongan o no te pongan las inyecciones intravítreas, la cicatriz que te quede puede ser esta o mucho más suave, con lo cual es muy importante. Antes había una palmadita y ahora hay inyecciones. ¿Me entendéis? Entonces, cualquier persona mayor que bruscamente os diga las líneas rectas, el quicio de la puerta se me ha combado, que llevo 2 días que se me ha combado. A esa persona, por la mañana, como digo de siempre, por aquello de que los oftalmólogos a veces no están de guardia, por la mañana al hospital de urgencia. Llevo 2 días que veo las cosas combadas, porque eso indica en una degeneración macular senil que ha hecho un sangrado coroideo. Y ese paciente es candidato a inyecciones, y cuanto antes, mejor. Bueno, esto es una OCT, que es lo que se llama una tomografía óptica de coherencia. Esto es una máquina, un instrumento muy bueno, que lo tenemos ahora en consulta desde hace 5 o 6 años, que ha cambiado mucho la oftalmología. Antes todo eran valoraciones subjetivas, yo veía el fondo y lo describía, o hacía una retinografía, una foto, pero es que esto, la OCT, lo que hace es un corte histológico de la mácula. Es francamente maravilloso, por decirlo de alguna manera, porque te hace un mapeo, como veis en el dibujo de la derecha, un mapeo de la mácula que parece como si fuera una montaña con una depresión, y luego eso hace unos cortes donde tú quieres, y esos cortes son literalmente histología. Lo que estáis viendo aquí son las capas de la retina, todas las capas de la retina, que se apartan en la fóvea para que los fotorreceptores reciban más estimulación lumínica. Con lo cual estás viendo un corte histológico, histología pura, que la puedes repetir cuantas veces quieras en función del problema que tenga la persona. Con lo cual, ha cambiado la oftalmología con la tomografía muchísimo en cuanto al control, porque ya no depende de la descripción que yo haga. Hay gente optimista que dice medio vaso, medio vacío, medio lleno, pero aquí no, porque aquí está dibujado y hay unos parámetros y hay unos controles. Lo puede ver otra persona y lo puede comparar pasados 6 meses y tiene 2 pruebas tangibles que se pueden comparar. Las valoraciones personales no son comparables, depende de cómo hayas dormido el día de antes, para que seas igual de optimista o menos, ¿me entendéis? Sin embargo, esto es algo tangible, con lo cual es muy importante y ha cambiado mucho la percepción. Otra cosa que habréis oído muchas veces, ¿qué es un desprendimiento de retina? Todos un poco le tenemos miedo a eso. Vale, bien. ¿Qué es un desprendimiento de retina? Pues ya hemos comentado antes que la retina es como una capa, la última capa, la capa más interna, que recibe la estimulación visual y se concentran todas las fibras ganglionares en el nervio óptico y ya van hacia el cerebro. Pues ocurre que esa membrana, esa capa, esa sábana, como decimos nosotros, está pegada a la capa coroidea, que es la siguiente capa del ojo, pero se puede separar porque son estructuras que embriológicamente hablando son diferentes. Se unieron en el feto y formaron el globo, pero están separadas anatómicamente hablando. ¿Qué ocurre? Pues los factores de riesgo, ya lo he puesto ahí, miopía y demás, y lo que ocurre es esto. Tú cuando ves un fondo de ojo, la persona miope, tienes el nervio óptico, las arcadas, y ves de pronto eso, una especie como de bolsa. ¿Por qué? Porque se ha levantado esa retina. Se levanta la retina porque hay un roto, que quede claro, la retina es como una sábana que está apoyada sobre el fondo de ojo, y si hay un roto en esa retina, se mete el vitrio, que es la gelatina que tenemos en el centro, levanta y provoca un desprendimiento. ¿Qué te cuenta la persona? En la fase de mosca volante, o sea, de desgarro, que es eso, tú ves en la periferia un roto, un 7, como decimos nosotros. Lo que te viene a decir la persona es que ha notado unos cuantos días con chispazos de luz muy intensos y de pronto muchas moscas. Dice, bueno, ya se me pasará. Y a los pocos días lo que nota es una especie de sábana que le quita parte del campo visual. Esa es la evolución natural de un desprendimiento. Chispazos de luz por tracción vítrea que tira de la retina, la rompe, la desgarra,
Una vez que la ha desgarrado, si has tenido suerte y se ha roto un vasito, ha sangrado y tú notas moscas volantes que se están moviendo por tu ojo, que son un coagulillo de sangre, y a continuación, si no haces nada porque crees que se te pasará, se mete el líquido por dentro de ese roto y levanta la retina. Y ya tenemos un desprendimiento. Con suerte, a veces las personas cuando tienen fotopsias, chipazos de luz, y te vienen también con la sensación de moscas volantes, te vienen a la consulta. Y cuando tú ves esto, cruza los dedos. ¿Por qué haces esto? Le haces una corona de láser. Si tú haces la corona de láser y hay un poquito de suerte, eso se queda ahí. El láser son quemaduras, porque el láser es luz, que lo que provoca es una quemadura, y tú lo que haces es una especie de rodear con pequeñas quemaduras el roto. Con un poco de suerte, si esas quemaduras provocan cicatriz, que es lo que tú buscas, vas a sellar el roto. Y si sellas el roto, no progresa ese desgarro y no se produce un desprendimiento. Por eso es tan importante, fotopsias, chipazos de luz, con muchas moscas volantes, bruscamente, porque todos tenemos mosquillas. Si miras el cielo o vas a la nieve, te quedas pasmado de lo que tienes dentro. Y dices, madre mía, pero si es que, ¿qué tengo aquí? Que quede claro que todos tenemos sensaciones de que se nos mueven cuando miramos un libro, vas como cosillas que te acompañan, pero que quede claro, cuando yo me refiero a un aumento brusco, es que es un aumento brusco. Hay muchas moscas con chispazos previos. Hay que mirar el fondo, tienes que ir a urgencia por la mañana, te tienen que dilatar, hay que descartar que no haya ningún desgarro periférico, porque si lo tienes y no se da el láser, acabarás sufriendo un desprendimiento. Y el desprendimiento es mucho peor, porque igual que esto se corrige con láser y vete a tu casa en reposo y a ver cómo vamos, porque esto en un par de semanas cicatriza y todo curado, en un desprendimiento tienes que entrar en quirófano, vitrectomía, cerclaje, postura, gas. Es muy diferente el pronóstico cuando ya se produce un levantamiento de la retina. Bueno, otra cosa importantísima con el tema, otra molestia que me cuentan, otra queja, el dolor. Importantísimo, voy a ir más rápido porque, bueno, es muchísimo lo que teníamos que hablar. El dolor más importante suele ser el dolor producido por una erosión corneal. Yo siempre, cuando alguien me llega a la consulta, lo primero que hago es poner una gota de fluoxetina con anestésico. ¿Por qué? Porque me viene alguien que me dice, me duele, me duele, me duele. Bueno, pues gota de fluoxetina con Flotex, con anestésico. Si le calma el dolor, sabes que es un dolor producido en conjuntiva o en córnea, pero que tiene las estructuras internas bien y que es un dolor producido por algo externo, que puede ser una mota, que puede ser este caso, que es un arañazo con la uña, que provoca pues esa sensación de raspón en la córnea, que cuando tú gotiñes ves esas erosiones porque está desepitalizada esa córnea. La persona cuando te pone la Flotex está maravillosa. Claro, le tienes que explicar que tiene una herida, que tiene que tener un tratamiento y ya está, pero que la evolución es muy buena. Con lo cual, ante un dolor, gota de Flotex, porque te discrimina dolores leves producidos por esto, o por ejemplo por esto, que es una mota típica de una persona que trabaja con radiales o un albañil, que es típico, se la quitas y otra cosa. Esas son las mejores urgencias que te puedes encontrar. O esta otra, por ejemplo, que es un dolor que tú le pones el Flotex y no se alivia. ¿Por qué? Porque este ojo es un ojo en midriasis, un ojo muy enrojecido, la córnea no está limpia, está edematosa. ¿Por qué? Porque es un glaucoma agudo. Los glaucomas agudos se manifiesta por un dolor insoportable, pérdida de visión y una incomodidad del paciente que no duerme ni siquiera porque el dolor es muy intenso. Y le pones la fluoxetina y le da igual, o el anestésico, porque el dolor está por dentro del ojo. Con lo cual, cuando tú pones el Flotex para discernir qué problema tengo, te ayuda a decir, es un problema grave, con lo cual tienes que hacer más pruebas para intentar solucionar cuál es el problema. Este es el mismo al que le acabamos de hacer una iridotomía para solucionar el caso. El tipo pinchazo de dolor, eso nos pasa muchas veces a todos, que de pronto sientes como algo que te clavara en el ojo. Eso es un signo de sequedad, que quede muy claro. Siempre que tengamos dolores tipo pinchazo, sin apenas reacción inflamatoria, el ojo está tranquilo, pero que tengamos un pinchazo muy importante, que sepamos que mientras se muestra contrario es sequedad y lo que tenemos que hacer es ponernos lágrimas y no hay más. Aunque son pinchazos intensos que a veces parece como que te dejan un poco clavado, pero que quede claro que son irrelevantes. Un glaucoma, una uveitis, que son problemas más serios, no dan pinchazos, dan un dolor que no calma y como no calma acabas pidiendo ayuda. La sensación de arenilla, lo que hemos comentado antes, si en un niño la sensación de arenilla, mientras se muestra lo contrario, es que duerme con los ojos entreabiertos. Eso siempre, un niño que viene a la consulta, el niño se queja de que tiene algo metido. Por supuesto, le miras que no tenga alguna conjuntivitis alérgica o papilar, pero si no le preguntas, ¿duerme con los ojos abiertos por las noches? Porque eso es un índice de sequedad ocular que puede tener esos problemas. En las personas mayores, lo que hemos hablado antes, un problema de ojo seco,
mala calidad de la lágrima, oficinista o no. Enrojecimiento ocular, esto es otra consulta muy frecuente. Tengo los ojos rojos. Este caso concreto, por ejemplo, es lo que se llama una típica hemorragia subconjuntiva, que es irrelevante e intrascendente. Se levanta una persona y cuando le ve su pareja dice, ¿pero qué te pasa en el ojo? Se mira al espejo y ve que tiene el ojo lleno de sangre. Pero él no ha notado nada, porque es una rotura de una venilla que encharca toda la conjuntiva y el ojo está penoso, horrible, y sin embargo no tiene nada. Y además va al oftalmólogo, va a urgencias y no le das nada, porque no tienes nada que dar. ¿Me entendéis? Porque eso se va a reabsorber solo. Lo único que le dices, póngase lágrimas. Que las lágrimas a todos nos vienen bien, pero que quede claro que no tienes que dar ningún antibiótico porque no tiene ninguna infección. Sin embargo, por ejemplo, en este caso sí. Aquí tienes un ojo rojo con legañas. Y como tienes un ojo con legañas, es una conjuntivitis bacteriana, que mientras no se muestre lo contrario, te va a decir la persona, es que me he levantado esta mañana con el ojo pegado. Y es que no podía abrirlo. He tenido que separármelo. Bueno, pues tienes una conjuntivitis bacteriana. Ahí sí. Ahí te pones antibióticos unos días y ya está. Siempre pones una gota de Flotex para descartar que esa conjuntivitis no ha afectado a la córnea, que quede claro. Lagrimeo. El lagrimeo que ya hemos comentado antes, una cosa muy característica, que muchas personas cuando avanza la vida nos quejamos de que los ojos no lloran. Puede ser por dos motivos, o porque la lágrima es mala, como hemos dicho antes, que le falta grasa y es agua, o puede ser porque el desagüe que tenemos todos, que todos estamos ahora mismo tragándonos nuestras lágrimas, todos menos que el que tenga una obstrucción, claro. Porque el que tiene la obstrucción, que es lo que la gente llama rija, quizá lo hayáis oído, pero tengo una rija. ¿Qué es una rija? Pues una rija es una obstrucción del desagüe de la lágrima. Entonces, claro, en esos casos la persona sí tiene un lagrimeo, independientemente de que tenga la lágrima más o menos agua, no, que quede claro, es que el desagüe lo tiene cerrado. Entonces, en ese caso, tienes que operarle, hacerle una dacriostomía para hacerle un desagüe nuevo a esa persona si quiere no tener lagrimeo, que es incómodo. A veces esa obstrucción provoca lo que se llama una dacriocistitis aguda, que es ese huevecillo que veis ahí en el párpado, que está pidiendo está pidiendo un tajo, porque los abscesos lo que hay que hacer siempre es drenarlos. O sea, lo drenas, baja y, por supuesto, cuando esté frío hay que operarle, porque si una persona tiene este problema es que tiene una dacriocistitis crónica, tiene una obstrucción de la vía lagrimal y hay que operarle si no quiere que eso se repita. Estoy terminando ya. El tema, otra consulta también frecuente, pues el tema de pronto una persona mayor que te viene a la consulta porque te dice que te ve doble. Puede ver doble con un ojo o con los ojos abiertos. Si te dice, o tú le haces la prueba, que es con un ojo solo, mientras no se muestra lo contrario, más que ver doble, lo que tienen es un desdoblamiento de las letras, que eso mientras no se muestra lo contrario es uno de los signos de las cataratas. Pero también puede ser una alteración macular. Pero lo más característico de la diplopia suele ser con los dos ojos abiertos, que de pronto se levanta una mañana la persona y dice, pero si es que veo doble, y se mira al espejo y le pasa, por ejemplo, esto. Y claro, es que tiene un ojo metido, o un ojo para afuera, que no los tiene derechos, y él no era bizco antes, ¿me entendéis? Claro, una persona, los niños que son bizcos, y lo hablo así para que todo el mundo me entienda, nunca ven doble. ¿Por qué? Porque el niño, como lo ha tenido desde prácticamente los primeros años de vida, su cerebro, que es pura plasticidad, lo que hace el cerebro es suprimir. Así de sencillo. Tiene dos imágenes, una mejor y otra peor, y elimina la peor. ¿Y qué ocurre? Que como la elimina hace un ojo vago profundo, y por eso los ojos estrábicos de los niños con estrabismo tienes que corregirlos con gafas, ponerles parches, trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque el cerebro va a lo que le interesa. El cerebro es práctico. Si ahí tengo dos visiones, encima diferentes en cuanto a localización, y una más clara y otra más borrosa, ¿qué hago? Me cojo la más clara y paso de la otra porque no me sirve más que para molestarme. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que enderezar los ojos, tienes que potenciar el ojo vago y tienes que trabajar con él. ¿Pero qué pasa cuando eso ocurre en una persona mayor? Una persona mayor su cerebro no tiene esa plasticidad de decir, anda, anúlame un ojo y me manejo con el otro. No, que no puede. Tiene que ponerse un parche para, mientras se soluciona el problema, defenderse. Por supuesto, se parchea el ojo peor, en eso hace bien, y a partir de ahí habrá que estudiar por qué ha ocurrido. En este caso, por ejemplo, aunque a vosotros os parece que tiene metido el ojo derecho. Sin embargo, esta persona está mirando a la izquierda. Lo que ocurre es que el ojo izquierdo no mira a la izquierda. Tiene una parálisis del sexto, del ojo izquierdo, porque esa persona me está mirando a mí. ¿Me entendéis? Y sin embargo, su ojo izquierdo no puede mirarme a mí. Sin embargo, si mirara para allá, no notaríamos nada. Estaría los ojos derechos, aparentemente. Sin embargo, cuando mira para el izquierdo,
el ojo izquierdo no puede. ¿Por qué? Porque tiene una parálisis del recto lateral. Bueno, que quede claro, bueno, muchas gracias, y aquí la foto de Marisa, porque esto va para ella, ¿eh? Y que quede claro que estos problemas, que cuando hay un problema de diplopia es un problema neurológico, que quede claro, lo que está indicando esa parálisis de un músculo es que la persona tenía una pequeña trombosis cerebral. Igual que hay personas que tienen trombosis y se quedan hemipléjicas y se levantan de la cama y se dan un bofetón porque de pronto le ven que la pierna no funciona, pues hay veces que la trombosis, en vez de afectar a una pierna y producir esa caída y levantarse de la cama, lo que produce es una parálisis de un músculo ocular, y cuando produce eso provoca una visión doble. Hay que recalcar que hay que hacer un estudio neurológico, porque aunque se manifieste en el ojo y tú tengas que tratar el ojo con toxina o como sea, pero que quede claro que el problema no está en el ojo, el problema está en el cerebro, que ha tenido lo que sea, un TAC para descartar una tumoración o una trombosis simple, como puede ser si la persona es hipertensa o simplemente es mayor o es diabética, ¿vale? Lo siento, porque he ido muy rápido, pero es que era muchísimo y bueno, y ahora preguntarme lo que queráis, si es que... Darle a Juan, que me acompañó 30 kilómetros en la maratón, y a Antonio también casi 15. Ya te dije, Marisa, que fue un gusto acompañarte, ¿eh? Fue un privilegio, así que nada. Y encima... Que hay en la foto que me acompañé y que me apoyó. Un buen grupo, ¿eh? Bueno, algo que os quede, yo sé que son mujeres malas, pero bueno, algo que os quede para preguntarme. La alimentación. Has dicho que se podía ayudar con la alimentación. Sí, hombre, lo que se recomienda es lo que comentaba antes Javier, mejorar las verduras y sobre todo pescado. Pescado azul, solomillos, atunes, que es lo que más omegas, más, digamos, vitaminas tiene, porque lo que he dicho antes, lo que hacen en Pescanova, los espinazos los trituran y los hacen pastillas. Entonces, mejor que nos comamos el solomillo. Imprescindible. Pregunta. Claro. El glaucoma agudo. Desde que se nota el dolor en el ojo, ¿de cuánto tiempo se dispone antes de actuar? Vamos, aquí hay que declarar una cosa. Un glaucoma agudo, lo digo porque muchas personas pueden tener la duda, ¿tengo o no tengo un glaucoma agudo? Un glaucoma agudo es un dolor insoportable. O sea, la persona, cuando tiene un glaucoma agudo, se produce un cierre angular, sube la tensión a 50 o a 60, la córnea se pone blanca, un poquito blanca como veíamos antes, hay una migrasis, y la persona está que no para. Pero que no para. O sea, no es como, parece que tengo una molestia. No, no te duerme y te viene cuando le tienes dolor. ¿Me entendéis? A partir de ese momento, lo ideal es tratarlo cuanto antes. ¿Cómo tratas un glaucoma agudo? Las gotas que ponemos para bajar la tensión normalmente no bajan tan rápido como tú quieres. Entonces, lo de entrada lo que tienes que hacer es le metes un manitol intravenoso, que es un diurético, un hipotensor muy potente para que baje la tensión del ojo. Una vez que la tensión del ojo haya bajado y la córnea esté un poco más blanca, le haces una iridotomía con láser, que es lo que veíamos antes en el agujerito ese que he puesto. Porque lo que está ocurriendo en el glaucoma agudo es que hay un problema compresivo, el cristalino está empujando, hay un problema de desplazamiento, no está reabsorbiéndose por su lugar, y tú le haces una vía, una entrada. Cuando tú le haces la iridotomía con láser, a un glaucoma agudo la mejoría es espectacular. Pero para eso, primero manitol, luego las gotitas y luego la iridotomía. ¿Cuánto antes? Pues eso, cuanto antes. ¿Me entiendes? Tendríamos que ir cada cierto tiempo, por ejemplo, los que ya no vamos a cumplir 50 años, aunque te encuentres bien, hay que ir a que te hagan lo del fondo del ojo. Depende, no. Vamos a ver, si tú no tienes ninguna enfermedad de base, como hemos hablado, los hipertensos, en el protocolo también dicen que los veamos una vez al año, los hipertensos arteriales, los que están con su pastilla de hipertensión, pero la verdad que no está demostrado que sea tan eficaz como el diabético, porque en el diabético sí. El diabético tiene que pasar todos los años porque si el diabético, tú le ves una retinopatía diabética, el oftalmólogo ya lo coge y empieza con su fotocoagulación, con sus láseres, con su tratamiento, con lo cual es muy importante. El hipertenso no. Solo en el caso de una hipertensión maligna, que es excepcional, hay un edema de macula, un edema de papila, hay una pérdida de agudeza visual porque entonces te vienen a ver, porque han notado un cambio. El típico hipertenso que está con su pastillita no va a notar nada, aunque te lo piden los nefrólogos normalmente porque, como tú estás viendo la retina, estás viendo el lecho vascular y tal y como está la vascularización de la retina está en el resto del cuerpo. Si tú ves en la retina hemorragias o ves signos que indicarían, digamos, una isquemia, una mala vascularización, se entiende que tal igual que está en la retina, está en el riñón o está en el cerebro. La ventaja que tú en la retina la estás viendo con solo dilatarla. Y lo hacemos, pero es muy raro que encuentres nada comparado con el diabético. Muy raro.
Los miopes, porque he visto que es una causa de... Los miopes, que quede claro, el miope es un ojo que se agranda. Entonces, al agrandarse, ¿qué ocurre? La retina se estira, dicho groseramente. Al estirarse es más fácil que tenga roturas. Entonces, cuando hablamos de miopías altas, porque que quede claro, hombre, una miopía de 2, 3 dioptrías o incluso hasta 5 es muy raro que provoque ningún tipo de secuela, pero hablamos de miopías de 15, de 20 dioptrías. Claro, esos son ojos que en vez de medir 22 milímetros, a lo mejor te pueden medir 30, 33 milímetros, 3 centímetros de eje anteroposterior. Es 1 centímetro más. Es mucho, porque la retina es lo que es una estructura nerviosa, pero que no se adapta como si fuera un chicle o una goma. Entonces, esas retinas están como muy estiradas y son pacientes que sufren con más frecuencia desgarros precisamente por esas tracciones de que la retina crece. O sea, el ojo crece, pero la retina no crece igual, porque no puede crecer igual. Entonces, los miopes son personas que tienen que estar vigiladas y los miopes que se operan... ¿Estás hablando de miopías? Sí, sí. Pero los miopes que se operan, los que tienen 5, como comentaba antes, o 6, y ya no usan gafas, creen que ya no son miopes. Siguen siendo igual de miopes que antes. Lo que pasa es que hemos engañado al ojo. Es como si la lentilla lo hubiéramos integrado en la córnea, porque hemos modificado la córnea, pero sigue siendo miope. No me digas, yo ya no soy miope. No, señor, tu lentilla te la has metido dentro de la córnea, pero tu retina sigue siendo miope, ¿me entendéis? Con lo cual tus riesgos de otros problemillas los sigues teniendo igual. Porque lo único que han hecho es engañar a tu ojo, modificándolo, el grosor de la córnea para compensar tu miopía. ¿Me entiendes? Me resulta muy curioso que vas a una óptica y ves a todos los ópticos con gafas, los oftalmólogos con gafas. ¿Por qué no os operáis? ¿Pero operar de qué? Vamos a ver. De la miopía, de la vista de los ojos. Vamos a ver. Os operáis de la vista, quiero decir. Mira, yo ya te he dicho lo que yo estoy esperando. Te lo he dicho. Yo estoy esperando que saque la lente intraocular progresiva. Y entonces me quitaré los cristalinos transparentes, que no tengo catarata todavía, pero si encima me ponen una lente intraocular multifocal, me quitan la gafa, me quitan el astigmatismo porque la ponen tóricas para corregirme el astigmatismo, me corrigen la hipermetropía porque me ponen una lente acorde, me hacen que ya acomode de cerca, guapísimo. Claro, y encima ya no tengo catarata, porque dentro de unos años, cuando me tome las pastillas para la próstata, claro, porque otra cosa, que son muchas, cuando alguien se opera toma medicación para la próstata, el iris, eso que da color al ojito, que es tan bonito en algunas personas, aunque que quede claro, yo me gustan los ojos oscuros. Pero bueno, eso que tiene el color, el iris de las personas que toman medicación para la próstata se adelgaza. Es lo que se llama un iris flácido. Os suena lo de flácido, ¿verdad? Bueno, pues se vuelve también flácido el iris. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú operas la catarata, ese iris que tú necesitas que esté dilatado y estable, es un iris que es papel de fumar, que se te hernia, que te sale por incisión, que se te deshilacha, que te da morcilla, porque no te deja trabajar a gusto, porque no tienes una buena midriasis. Midriasis es cuando te ponen las gotas para quitar la catarata, como si fuera el parto igual. La midriasis, el ojo se quede dilatado y tú estés trabajando tan a gusto, te comes tu catarata, metes tu lentilla y punto. Pero no, las personas que toman medicación para la próstata, ese iris se vuelve más débil, más flácido, que es la palabra que utilizamos nosotros, un iris flácido. Con lo cual, mejor que me opere pronto, antes de que empiece con la medicación, porque luego cuando me opere dentro de 15 años con medicación para la próstata, mi iris ya va a darle problemas al cirujano. ¿Me entendéis? Pero claro, tienen que sacar la lente progresiva intraocular. Y cuando la saquen, hablaremos. Que ha sido un gusto. El tema de las lágrimas. Ya las hay progresivas que no son intraoculares, ¿no? Yo es que llevo Sí las hay. Pero tú te refieres a las lentes. Yo me refiero a lentes intraoculares. Que la lámpara es fatal. Eso es. Sí. ¿Estás acostumbrado a ver? ¿Cómo? No. Yo te he dicho. Hombre, poco a poco ahí me puedo hablar. Aparte que, claro, cuando ya tienes puesta, mejor que te acostumbres. Pero es que yo pensé que era progresiva esa lente, es multifocal. Son multifocales. Es que no las hay. Entonces, insisto, el candidato ideal es persona que odie las gafas, 70 años, no muy exigente, y ese es feliz, porque se maneja a todas las distancias. Ahora, tú dile que tiene una letra pequeña y no te la ve, porque no puede. Y de lejos se maneja, pero no te ve el 100%, porque no te lo puede ver.
El tema de la lágrima que has insistido tanto, ¿eso sería uso diario? Pues en trabajadores de oficina, casi diario. Y por encima de los 50 años, casi diario. Dos preguntas más. Una tensión ocular de 20 o 21 que sí, Vamos a ver, una tensión de 20, de 21 no indica nada. ¿es de preocupar? No, te acabo de decir, no indica nada. Una tensión, Aunque no baje de ahí. escúchame, una tensión de 20, primero lo que tienes que hacer es ver qué córnea tienes. Lo que te he comentado antes, porque puede ocurrir que tengas una tensión de 20 y una córnea gorda. Si tienes una córnea gorda, tu pío ajustada, que decimos nosotros, a lo mejor es más baja. Con lo primero que tienes que saber, una vez que sepas qué tensión tienes, si es real o no, en función del grosor de tu córnea. Y a continuación, si tu córnea es normal, pongamos por caso, ¿no? Que no es ni gorda siquiera, pues lo que tienes que valorar es, ¿esa tensión de 20 te está produciendo a ti algún daño campimétrico o en el nervio óptico? Si lo está produciendo, querría decir que aunque tengas la tensión límite, necesitarías medicación. Si no te lo está produciendo, controles anuales. Porque lo que importa no es la tensión, es qué daño te provoque a ti esa tensión. Porque hay gente, insisto, que con 25 no tiene nada. Y gente que con 18 sí. ¿Por qué? Pues porque, insisto, este es un factor en el tema del glaucoma, pero no el único. Lo que pasa es que es el único en el que tú puedes actuar con medicamentos que te la van a bajar. Y como es el único, pues ahí, ¿me entendéis? Pero que quede claro que no es ese el único factor. ¿La degeneración macular se hereda? No, no se hereda, no. Hay predisposiciones, como el glaucoma. Son multifactoriales. ¿Se puede prevenir de alguna? Dieta en pescados. Las manchas que se ven constantemente y que van aumentando. Vamos a ver, esas manchas es que el vitrio que tenemos, esa gelatina que tenemos, el ojo tiene dos líquidos. Uno por delante del cristalino que se llama humor acuoso, que es agüilla, y otro por detrás del cristalino hasta atrás, que es un moco. ¿Habréis visto un ojo de vaca alguna vez? Bueno, pues si no alguna vez lo veis, bueno, pues la parte de cristalino para atrás no es agua, es gelatina. Es un moco transparente que se llama vitrio, que le da esa forma de colchón, es más denso que el agua, que es la parte anterior entre cristalino y córnea. Esa gelatina con los años se va condensando por zonas y se va licuando por otras. Las zonas que se condensan empiezan a hacer como telarañas, como fibrillas. Y esas fibrillas, en función de que tú parpadees, que muevas los ojos, dependiendo de que mires una pared blanca, de que mires el cielo, la nieve. Yo cuando iba a la nieve me quedo pasmado. Y sin embargo en mi vida cotidiana no lo noto. Porque no lo noto. Cuando leo sí, porque tengo mi mosquilla que me acompaña. Va 2 letras por detrás de donde voy yo. Y allá va siempre. Y ahí va. Punto, no pasa nada. Eso es un signo más de que tu vida va avanzando. Hemos comentado que notaras bruscamente muchas. Si hubiera muchas, bruscamente tendrías que acudir para que te echaran un vistazo. Que siento haber embutido con tanta... A vosotros.